No hay un lugar mejor en el que usted pueda estar hoy a esta hora. No hay un lugar mejor que estar delante de la presencia de Dios. Y gracias a Dios por ustedes. Bueno, estamos en Romanos 8, vamos a Romanos 8, seguimos en Romanos 8, verso 33 y 34. Y esto es un gran alivio para el cristiano como lo ha sido todo Romanos 8. Porque ustedes se acuerdan que empieza Romanos 8:1 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, aclara el autor. Y esto va intrínsecamente conectado a esta verdad. Porque ¿qué dice el 33 y el 34? Vamos a leerlo todos juntos. Romanos 8, 33 y 34, la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? Tenemos un justificador, tenemos a Cristo que nos reemplazó. No hay nada ni nadie en este universo que lo pueda condenar a usted. No hay nada ni nadie en este universo que pueda decirle que usted ha sido condenado, que usted ha sido juzgado, que usted no merece la salvación. Pero también nos hemos dado cuenta de que por mi propia acción yo no me puedo justificar delante de Dios, porque está diciendo aquí la palabra que el que justifica es Dios, el que justifica es Cristo. Es decir, es la obra de un tercero, es la obra de Cristo. Si nadie me puede condenar, ¿verdad? Si nadie me puede decir una acusación o levantar una acusación en contra mía, yo tampoco me puedo justificar. Yo tampoco por mi propia obra ser justo delante de los demás. No, porque Dios es el que justifica. Y repito, otro tampoco puede juzgar o puede condenar la obra de Cristo. No, porque es una obra perfecta. Él es el que nos ha justificado. Y vimos en el sermón anterior, que esta es una continuación del anterior, decía de que hay unas razones por las cuales debemos confiar de que no hemos sido condenados, de que estamos justificados y que podemos descansar. Porque la Escritura misma nos lo dice en el 34, porque Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados a la cruz. Él clavó el acta de decretos que era en contra nuestra. Murió por causa de nuestro pecado, como consecuencia de nuestros pecados, tenía que morir. Entonces esa es una razón por la cual nosotros debemos vivir para Cristo y confiar, porque esto se trata de confianza, la fe es confianza. Y dice también, ya dice que murió, más aún el que también resucitó, y esto fue agradable al Padre. Esto es puro evangelio, mis hermanos. Y luego dice, otra razón más, está a la diestra de Dios, es decir, Él es el soberano, Él es el rey, y como lo leímos ahorita en Hebreos, dice que lo hizo superior a los ángeles. Él es superior a los ángeles, Él es Dios, increado, no tiene principio ni fin, y está a la diestra del Padre, gobernando. Y la cuarta cosa por la cual nosotros debemos estar confiados o debemos saber de que no hay condenación, de que no habrá juicio, es que Cristo intercede por nosotros todos los días de nuestra vida. Y como dice Juan, si pecamos, tenemos a Jesucristo, el que aboga por nosotros, el que intercede por nosotros. Porque aquí no lo pone en términos judiciales, como cuando hay un juicio, ¿verdad? Y ustedes saben que en un juicio hay un condenado, lo tiene en una silla. Luego está el abogado defensor, luego está la fiscalía, que es el que acusa, y está el juez, el que dice, bueno,
inocente o es culpable. ¿Y qué les parece a ustedes? El juez y el abogado defensor está de parte nuestra, porque el abogado pagó, además de que nos está defendiendo, porque el que debería recibir el castigo es el acusado, además de eso, él recibió el castigo por el acusado. Entonces, el juez no puede exigir otro pago, porque Dios es justo. Él no puede exigir un segundo pago por el condenado, porque ya pagaron. Y le agradó ese pago. ¿Y cómo sabemos que le agradó? Porque Cristo resucitó. Entonces no hay nada ni nadie que nos pueda acusar, porque el abogado intercesor, además de que intercede por nosotros, además de que intercedió en la cruz por nosotros, intercede continuamente delante del Padre. Y ya esa persona que estaba lista para ser condenada, ya no va a ser condenada. Ha sido salvada, ha sido justificada. El mismo abogado lo ha justificado, ha pagado su pena, la pena la cual merecía pagar el condenado. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? El abogado acusador busca de una u otra manera recursos o pruebas, ¿sí? Como en los juicios, buscan pruebas a ver qué pueden hallar para que el condenado sea echado a la cárcel, o en este caso, sea condenado a la muerte. Y entonces, el fiscal no se va a quedar quieto, el abogado acusador va a buscar de una u otra manera cómo, a través de pruebas, a través de testimonios, hundir al acusado. Pero ninguno de esas acusaciones, ninguna de esas pruebas va a tener valor delante de Dios. Ninguna de esas pruebas va a fructificar, porque Cristo dice, como abogado defensor, yo ya pagué por Clarita, yo ya pagué por Pablo, yo ya pagué por Jenny, yo ya pagué por Ana, ya pagué por ellos. No hay una prueba que pueda ir en contra de ellos. Y no hay una justificación del condenado para salvarse tampoco. El condenado tampoco puede decir, no, mira, es que yo hice esto y yo merezco ser. No, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Callar delante, porque Cristo es el que justifica. Claro, en nuestra vida hay un cambio, en nuestra vida hay acción, como dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Pero eso retomando retomando lo que Cristo ha hecho por nosotros, muere por nosotros, resucita, está a la diestra ejerciendo su soberanía, intercede por nosotros todos los días. Eso es una razón más que válida para no sentirnos ni condenados al infierno. Ahora bien, vamos a Primera de Pedro 5:8, por favor. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, vamos a leerlo todos juntos. Primera de Pedro 5:8. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es la función del maligno. Esto es a lo que se dedica. ¿Y no nos parece grave esto? Claro que sí, porque claro, Cristo ya ha pagado por nosotros, Cristo es nuestro abogado, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Tenemos todas las razones para estar tranquilos, pero también la Escritura nos está diciendo, sed sobrios y velad, ested atentos. ¿Qué sucedería si usted se encuentra en medio de la selva con un tigre? ¿Qué sucedería? Yo creo que ustedes y yo estaríamos con los 5 sentidos mirando qué podemos hacer, cuál es la salida. No le quitaríamos los ojos, ni los oídos, ni nada de ningunos sentidos, no se los quitaríamos de encima a ese tigre. Estaríamos mirándolo fijamente, recordando qué podemos hacer. Vienen a nuestra memoria cosas que nos han dicho acerca de cómo lidiar con un tigre, o qué hacer en caso de que usted se encuentre un tigre. Usted empieza a pensar, pues yo empezaría a pensar, uy no, Pablo me dijo que si yo viera un tigre tenía que quedarme quieto. O Leví me dijo, no, si usted ve un tigre suba hacia un árbol. Es decir, no sé, se me ocurren muchas cosas. Usted en su mente empieza a recordar qué hacer en caso de que un tigre esté en medio suyo, en medio de su camino. Entonces su mente empieza a elaborar un plan.
pero usted está concentrado en ese momento. Yo creo que usted en ese momento cuando se le aparece un tigre, yo no creo que usted su mente esté, ay, por ahí en la playa, o de pronto en el río, ay, tan bueno que yo la pasaba en el río, o de pronto usted, ay, ¿qué estará haciendo mi esposa en la casa? No, todos sus sentidos, ¿ve?, están ahí, están velando, están con los ojos abiertos, ahí mirando qué hacer en caso de que ese tigre me ataque. De la misma manera está este ejemplo acá. Cuando Pedro, nos dice sed sobrios y velad. Sobrios no quiere decir simplemente no se emborrachen, no solo eso. Está diciendo, sed sobrios es una persona que está en sus 5 sentidos, siempre atento. Y ustedes saben cómo velamos y cómo estamos atentos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el adversario es nuestro enemigo, ¿verdad? Está buscando la forma en cómo poderlo atacar a usted. Pero de la misma forma, como les decía, si usted está atento y sabe qué hacer en caso de que un león o un tigre lo ataque, usted va a saber cómo reaccionar. De la misma manera, las pruebas que nos presenten, las vicisitudes, pueden ser acusaciones del maligno. Pero si nosotros estamos velando en la palabra, con los ojos abiertos en la palabra, vamos a poder cómo sortear esas pruebas. Vamos a saberlo hacer. Porque cuando me venga una dificultad, ¿yo qué voy a hacer si estoy con los 5 sentidos ahí? Voy a recordar la palabra y voy a saber qué hacer, voy a saber cuál es la salida. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la palabra en mi mente? ¿Qué pasa si yo no mascullo la palabra? ¿Qué pasa si yo nunca pienso en la palabra? ¿Qué pasa si yo nunca oro? No voy a estar en mis 5 sentidos, no voy a estar en pie de batalla, no voy a saber cómo afrontar esa prueba, esa dificultad, esa pérdida económica, esa pérdida material, esa pérdida de un ser querido. No voy a poderlo hacer porque no estoy siendo sobrio y no estoy velando en la palabra de Dios. Y de la misma manera, otra vez traigo el ejemplo, si yo no supiera cómo enfrentar un tigre, lo más seguro es que pase algo malo, porque ni recuerdo qué fue lo que me dijo Leví, ni recuerdo qué fue lo que me dijo Pablo. Porque una cosa, o nunca me dijeron nada, o nunca consulté. Porque si yo voy a ir en medio de la selva, lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, ¿qué hacer en caso de que se me aparezca un animal? ¿Qué hacer en caso de que me pierda? ¿Qué hacer en caso de que me pase algo malo? Tengo que investigar. Y nosotros la manera en que investigamos cómo vamos por la vida, así como ese peregrino, nuestro mapa o nuestra forma de cómo actuar está en la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el peregrino, si lo han leído y los que no han leído se los recomiendo, él siempre sabía qué hacer porque tenía la palabra de Dios a flor de su boca, la tenía en su mente, la tenía y la decía constantemente. Porque cuando dice que se enfrenta a Apolión, ¿se acuerdan? Apolión quería destruirlo, pero él tenía la palabra y recordaba que Cristo era la palabra y que la espada era la palabra de Dios. Entonces hay que recordarla para que el acusador no tenga éxito. Y no lo tendrá porque Jesús nos ha prometido que lo veremos tal como Él es y nos ha prometido el reino eterno. Entonces, sus 5 sentidos, esto es muy importante, ser sobrios todo el tiempo, porque el único propósito de Satanás es llevar algo en contra de nosotros, es decir, presentar pruebas delante del juez y decir, mire lo que está haciendo Germán, mire lo que está haciendo Ana, mire Señor, mire. Pero nuestro abogado va a decir, no, yo ya he pagado por ellos son míos, están y los he entregado en las manos del Padre. Eso es lo que Él hace, llevar pruebas que llevan a condenar al acusado, a nosotros. Pero como dice la palabra más adelante, en los versos 9 en adelante, sigamos ahí en Primera de Pedro 5, el verso 9, leímos el 8, el 9 dice, voy a volverlo a leer, dice el 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, es decir, nuestro enemigo el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, dando vueltas y mirando qué puede hacer con su presa, al cual resistid firmes en la fe,
¿Cuál fue? En que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo todos los días por nosotros. Esa es nuestra esperanza. ¿Y qué les parece? Si ustedes recuerdan, una vez que predicamos sobre Romanos 5, que dice que la prueba produce paciencia. ¿Y qué produce la paciencia? Un carácter probado delante de Dios. ¿Y eso qué produce? Esperanza. Esa palabrita que la hemos ya escuchado hoy muchas veces, esperanza. Y esa esperanza no me avergüenza, no es en vano, no resulta frustrante, porque nuestra esperanza es Cristo, Él es nuestra fe. Nosotros tenemos un carácter probado gracias a las pruebas, gracias a todas estas cosas que Dios torna para bien nuestro, como dice Romanos 8:28. Entonces resistamos firmes en la fe, no fluctuemos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, esto no es solo para nosotros, es para los hermanos en el mundo, no estamos solos. Como decía Elías, yo he sentido un vivo celo, porque él creía que estaba solo, y el Señor dice, no, yo me he reservado a cientos, a miles, que no han doblado rodilla. Resistamos firmes en la fe, resistamos en lo que hemos creído, pues estos padecimientos, estas acusaciones no serán suficientes, ni tendrán el fin esperado. Jesucristo mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. La obra es de Él, pues Él es el que justifica, pero está en nosotros el creer o no creer. Satanás buscará la forma, la ocasión para desacreditarnos delante de Dios, para dañarnos la reputación. Y ojo, también como cuando nosotros buscamos dañar la reputación de alguien, de un hermano, desacreditarlo delante de otro. No estamos aquí para consumirnos los unos a los otros, sino para edificarnos los unos a los otros. Porque si hacemos esto, caemos en el lazo del enemigo y ya estamos haciendo lo mismo que el enemigo, desacreditándonos los unos a los otros, hablando mal los unos a los otros. Pero gracias a Dios, escuchen bien, el crédito todo le pertenece a Jesús. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos, Él es el autor y consumador de la fe. Pues realmente fue Jesús el que puso su vida por nosotros. Entonces pues perseveremos en la fe como lo hizo Job ante las acusaciones del diablo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Estas resultaron en pruebas difíciles para la vida que tenía Job, porque por esas acusaciones fue que le sobrevinieron esas pruebas a Job. No porque él se estuviera comportando mal delante de Dios, ni porque fuera un mal cristiano, no. Ahora, vamos a ver cómo Dios permite esas acusaciones. No es que Dios haya cedido ante la tentación del diablo y que porque el diablo le dijo, entonces Job puso a prueba, Dios puso a prueba a Job, perdón. No, ni el diablo es el que pone las pruebas. El diablo tiene que ir delante de la presencia de Dios para tocarnos a alguno de los otros. Pero no para que perdamos nuestra salvación, sino para ponernos a prueba, como lo vamos a ver acá. Esas pruebas difíciles esas acusaciones se convirtieron en pruebas difíciles para la vida que tenía Job, porque si ustedes se dan cuenta, Job tenía una vida llena de materiales, es decir, tenía gran riqueza, tenía una gran familia, tenía muchos animales y tenía una buena relación con Dios, aparentemente, según creía Satanás. Vamos a Job 1, versos 9 y 10. Job, antecitos de Salmos, 1, 9 y 10. ¿Lo tenemos? Job 1, 9 al 10. Vamos a leerlo todos juntos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás está
andando por ahí y Jehová le dice, ¿dónde has estado? ¿O de dónde vienes? Y él dice he venido de rodear la tierra. Y Jehová le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Cómo es una persona de recta delante de mí. Y Satanás le responde, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso la fe de Job no es por algo? Le está diciendo Satanás, Job te teme a ti, pero porque tú le has dado casa, carro, familia, animales, le has dado el trabajo, le has dado, mejor dicho, le bendices. ¿Cómo no te va a temer? Claro que sí, te va a temer. Te va a temer, es decir, no es en balde la fe de Job. Él está diciendo la fe de Job, o Job te teme, es porque tú lo tienes bien delante de él. Solo por eso te teme, está diciendo. Entonces, ¿cuál es la acusación de Satanás? ¿Cuál es su argumento para buscar la mala fama de Job delante de Dios? En palabras simples, como les decía, le está diciendo a Dios que Job solo cree en Dios o le teme a Dios porque le ha ido bien en la vida. Tiene salud, tiene riquezas y tiene una gran familia. Es decir, está haciendo la acusación de que su fe no es genuina, no es verdadera. En pocas palabras le está diciendo, la fe de Job no es verdadera, es genuina, no es real. Es una fe que está disfrazada de las muchas cosas que tú le has dado. Es una fe que se agarra de su familia, de sus hijos, de su casa, de sus riquezas. Pueden haber personas así, pueden haber personas que tienen grandes cosas materiales y se aferran a eso, pero dicen que creen en Dios. Pero, ¿qué pasa si a esas personas les quitaran la familia, las riquezas, los carros? ¿Qué quedaría? ¿Será que sí quedaría una fe? ¿Qué pasa si a mí se me muriera mi cónyuge y yo digo que ella es la mitad de mi vida? ¿Qué pasaría? Eso depende de la relación que yo tenga con Dios. Si yo tengo una fe genuina, seguiré adelante. Me dolerá mucho, pero seguiré adelante. Si mi fe no es genuina, pues simplemente me hundiría en mis tristezas y me hundiría en el amor que le tenía a ella. Por eso el Señor dice que lo pongamos primero a Él delante de todas las cosas y que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Porque Dios es tan sabio y nosotros no. Dios es tan sabio que sabe que si usted lo ama primero a Él, cualquier cosa material que usted pierda en esta vida, no lo va a alejar de Él. Y que eso que usted pierda en esta vida, esa cosa material, esa cosa que no sea espiritual, cualquier cosa que sea, va a ser para bien suyo. Entonces, está acusando, dice, esa fe de Job no es genuina, no es verdadera. ¿Y qué pasa con esa acusación que está haciendo? Dice, se transforma en una gran prueba para la fe de Job. Pues sus males sobrevendrían en contra de ¿qué? De su salud, de su fortuna y de su familia. Y adivinen cuáles son las cosas por las cuales nosotros trabajamos, o cuáles son las cosas por las cuales más nos aferramos en esta vida. ¿Acaso no es solo a veces nuestra familia, nuestra salud y el dinero? Eso es. Una persona promedio le dice, no, usted tenga salud, vida y familia, y ya, con eso tiene. ¿Y dónde queda Dios? Porque ustedes recuerdan, o ustedes, ¿por qué creen que Cristo dijo allá en el Deuteronomio 8, cuando les dice les dice todas las bendiciones que Dios ha hecho, y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y Cristo en la tentación le dice lo mismo al diablo. ¿Por qué creen que dice eso? Porque Dios está diciendo, es que todo proviene de mí, yo sostengo todo, yo sustento a la creación con el poder de mi palabra. No se equivoquen, no son los alimentos, no es la riqueza, no es su familia, soy yo. Todo proviene de mí, yo le doy sustento a todo, yo le doy sustento a su familia, yo le doy sustento a su riqueza, yo le doy sustento a su salud.
Y si usted me tiene a mí, lo tiene todo. El problema del ser humano es que no ha entendido. No ha entendido que de Él provienen todas las cosas. Ustedes, ¿cómo creen que serían las cosas de distintas si nosotros amáramos a Dios por sobre todas las cosas y entendiéramos que todo viene de Él, que por su palabra lo sustenta todo? ¿Cómo sería distinto? Pero las personas no creen eso. Las personas creen, no, yo tengo que trabajar, yo tengo que ganarme, yo tengo que amar a mi esposa. Y no, sí, eso está bien. Pero primero es mi relación con Dios, porque de Él vienen todas las cosas. Mi salud, mi fortuna y mi familia provienen de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de su familia vivirá usted, no solo, incluso parece paradójico, pero no solo de su salud va a vivir usted. Porque ¿qué pasa si Dios le quita la salud? ¿Qué pasa si Dios le quita cualquier tipo de materialismo? ¿Qué queda cuando se quita eso? ¿Queda una buena relación con Dios o no? ¿Tenemos una buena relación? Yo siempre les he dicho, de su relación con Dios dependen las demás relaciones que usted tenga. Ese es el éxito. Y yo me pregunto, ¿tenemos una fe genuina? En este mismo momento, Satanás está argumentando contra nosotros, acusaciones. Y también las personas se están justificando delante de Dios. Porque están las dos partes, ¿no? ¿Cómo yo me justifico? ¿O cómo Satanás lo desacredita a usted? Bueno, y ambas cosas, el que nosotros nos justifiquemos delante de Dios también le conviene a Él, ¿no? Porque dirá, es mi propia obra y no la obra de Cristo. Y todo lo que desacredite la obra de Cristo está bien para Satanás. Entonces, en este momento está argumentando contra nosotros acusaciones. Una de esas acusaciones puede ser que nuestra fe no es real. Puede estar delante de Dios y le puede estar diciendo, quítele la salud al pastor Germán a ver si cree en ti. ¿Qué pasaría? O quítale un ser querido a Pablo a ver si de verdad cree en ti. O quítale todos los bienes materiales a Clarita a ver si no se aparta de ti. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿Cuál sería mi relación? ¿Cuál sería el resultado de estas cosas? ¿Tenemos una fe genuina? Las acusaciones en contra nuestra pueden tornarse realidades en nuestra vida. Y claro, esas realidades o esas cosas que nosotros pasamos malas, como les llamemos, también son a causa de nuestras concupiscencias, a causa de nuestro pecado. Yo no puedo andar en pecado y me sobreviene un mal y yo no puedo decir, ay Señor, me estás probando mi fe. No, pues es una consecuencia de un acto que usted ha hecho, es una consecuencia del pecado y hay que aprender a tener discernimiento de eso. Pero en este caso concreto son las acusaciones de Satanás en contra de Job, que delante de Jehová era una persona recta, justa, claro, justa porque Cristo ha justificado por la obra de Cristo. Entonces pueden tornarse realidades en nuestra vida, pero es soberanía de Dios en que estas pruebas obren a favor de los hijos de Dios. Que no se nos olvide, tenemos abogado que está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, todas las cosas que le acontecieron a Job, fue quitada su salud, fueron quitados todos sus hijos, su familia fue destruida físicamente, le quitaron todas sus riquezas, todas sus fortunas. Claro, Job trastabilló, Job maldijo el día en que salió a la vida, el día en que nació, pero pues le pasaron muchas cosas malas. ¿Pero qué? Su fe siguió. Claro, Cristo es el que nos persevera, como dice Filipenses 1. Él es el que empieza la obra y la va a acabar. Esa es la perseverancia de los santos. Entonces, a pesar de todas estas cosas, Él siguió. Que no se nos olvide, todas las cosas en nuestras vidas pueden ser tocadas, pero nuestra fe no puede ser tocada, no puede ser removida. Nos pueden quitar lo que sea, pero la libertad que nos ha dado Cristo no nos puede ser quitada, no nos puede ser robada. Tenemos un abogado que está intercediendo todo el tiempo por nosotros.
No solo existe el acusador, también existe un abogado, defensor más grande que todos. Eso es tranquilidad en el veredicto que ya se ha sentenciado, que dice que es inocente. Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, sabe que un hijo permanecerá a pesar de cualquier prueba o dificultad. Permanezcamos ante las acusaciones de Satanás, tal cual lo hizo Job, aunque como les decía, él trastabilló, tropezó, pero permaneció. Y todas estas cosas, como dice Romanos 8:28, aquí se cumplen. Todas las cosas que parecieron malas ante los amigos de Job, ante los ojos de Job, fueron un bien para Job. Mire lo grande, mire aquí la magnitud de las cosas. Cualquier acusación que vaya en contra suya, cualquier prueba que parezca que va a ser para mal suyo, Dios la va a transformar para bien. Así que no se preocupe por eso. Preocúpese de su relación con Dios. Preocúpese de que si su fe es genuina o no. Preocúpese de estar sobrio y velando en la palabra de Dios. Preocúpese más bien por eso, en la buena relación. Vamos a Apocalipsis 12, verso 10. Apocalipsis 12, verso 10. Lo voy a leer para ustedes. Apocalipsis 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche están las acusaciones, pero día y noche está Cristo. Las acusaciones van y vienen, pero Cristo permanece. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo es soberano. Cristo es abogado. Cristo permanece. Las fuertes palabras en contra nuestra tendrán fin algún día. Nos lo está diciendo aquí la palabra. Eso va a tener fin. Pero lo que hizo Cristo en la cruz y lo que hace delante del Padre dejará una huella eterna. Porque toda la vida estaremos delante de Dios, toda la eternidad conociéndolo y disfrutándolo de Él. Así como todo lo material pasa en esta vida, así como todo es pasajero, todas las acusaciones y todo lo malo que vivamos va a pasar. Todas estas enfermedades, todas estas gripas, todas estas malarias, todos estos desánimos, todas estas decepciones van a pasar. Pero lo que ha hecho Cristo en la cruz, eso tiene repercusiones eternas en nuestra existencia. No trabajemos por las añadiduras, no trabajemos por lo que está aquí. Más bien ocupémonos en el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas por las cuales nos ocupamos van a ser añadiduras. Y todas esas añadiduras van a ser un parpadeo. Va a ser algo muy corto en comparación de lo que vendrá, que va a ser eterno. Va a ser la gloria refulgente de Dios andando en medio de nosotros, donde no habrá luz, donde no habrá sol, porque la gloria de Dios lo cubre todo. Eso es Cristo para nosotros, eso es Cristo para nuestras vidas. El diablo ya fue derrotado, pronto será lanzado fuera y encadenado, y allí no podrá acusar a nadie más. Satanás siempre nos recordará nuestro pecado, nuestra vida pasada. Y nosotros también, por nuestra naturaleza pecaminosa, recordamos lo malo. Pero no olvidemos lo que Dios hizo, ¿verdad? Como dice Miqueas 7:19. ¿Qué dice Miqueas 7:19? Busquémoslo, por favor. Porque el Señor ha hecho grandes cosas. El Señor ha sido misericordioso. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No quiere decir de que el Señor sea desmemoriado y no recuerde lo que usted ha hecho. Claro, Él lo recuerda, pero Él no lo va a tener en cuenta. No lo va a tener en cuenta porque Él ya ha pagado. Claro, Satanás sí lo tiene en cuenta y nosotros muchas veces lo tenemos en cuenta. Traemos nuestra vida pasada y eso nos acusa y eso nos descalifica delante de Dios.
Pero recuerden, el crédito es de Cristo, la obra es de Cristo. Y debemos creer en la obra suficiente de Cristo. Y cuando creemos, somos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación, que son las primicias de lo más grande que vendrá. Cuando Jesús fue crucificado, fueron crucificados nuestros pecados, fue clavada en la cruz el acta de los decretos que era contra nosotros, y su resurrección, ¿qué hizo? Corroboró que ese pago fue aceptado delante del Padre. La resurrección de Cristo satisfizo la ira de Dios, la aplacó, esa ira que va en contra del que no cree en Dios. Dios no es un ser mutable, es decir, no es un ser que cambie de opinión. Él no cambiará su opinión de mí o de usted. No hay nada que usted y yo podamos hacer para dejar de ser amados por Dios. Y no hay nada que podamos hacer usted o yo para que Dios nos ame más. Él nos ama por el amor que le tiene a su Hijo Jesucristo. Y si somos sus hijos, y si realmente creemos en Él, nada de lo que hagamos va a separarnos del amor de Cristo. Ningún pecado. Ahora, esto no es licencia para que hagamos lo que querramos, no. Un verdadero hijo de Dios sabe lo que le agrada a su Padre. Sabe lo que le agrada a Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia como nosotros lo hacemos, porque a veces, como nosotros tenemos una fe imperfecta, a veces estamos bien, a veces estamos mal. El ser humano es un hombre cambiante, pero lo que sí no debe cambiar en nosotros es nuestra creencia que Cristo murió por nosotros. Esa es la esperanza que tenemos, y en lo que se caracteriza a un buen cristiano es que tiene una vida que no fluctúa delante de Dios, aunque muchas ocasiones lo hagamos. Entonces, gracias a Dios por su gracia. Y como ustedes saben, el fin de Satanás será el lago de fuego y de azufre, su fin será la muerte eterna. Y en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el fin de nuestro acusador. Ese es el fin también de los que se autojustifican delante de Dios. Nosotros no necesitamos autojustificarnos, ni tampoco necesitamos a alguien que nos esté acusando, claro. Nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas, que es el que nos justifica. Necesitamos a Cristo, necesitamos que las personas tengan a Cristo. En la tierra nueva y el cielo nuevo ya no habrá preocupación por alguien que nos esté señalando, ni nuestro pecado que nos esté señalando. Entonces estemos seguros por lo que somos en Cristo Jesús, pues ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Vamos a Romanos 11:29, porque quiero que sepan y quiero que esto quede claro. Lo que Dios ha dicho, eso se hará. Eso se hará. Si Dios ya lo ha justificado, si no hay condenación, eso es porque Cristo ha muerto y ha resucitado y está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, así como intercedió por nosotros en la cruz. Tenemos un gran sumo sacerdote, como lo dice Hebreos. Entonces, por estas cosas que yo les dije, que les digo, debemos tener plena confianza en Él. ¿Y qué dice Romanos 11:29? Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irresistible el llamamiento de Dios. Irrevocable es su palabra. Por eso Pablo, él dice que ya estamos glorificados. Eso no se puede echar para atrás, esa decisión no se puede revertir. Lo que ha hecho Cristo en la cruz no se puede revertir. No se puede. Nada de lo que Dios ha dicho puede ser contrarrestado. Sus dichos son para siempre. Como dice Filipenses 1:6, Él comenzó la obra de redención y Él terminará lo que comenzó. Él no va a dejar nada a medias. Seamos como Cristiano, el del libro del progreso del peregrino, que a pesar de que Apolión quiso acusarlo, quiso herirlo, quiso desacreditarlo, quiso desalentarlo, porque eso era lo que quería, diciéndole las cosas malas que había hecho.
Y claro, esas cosas malas se convirtieron en una prueba para su fe y por eso tuvo que luchar. A pesar de que quiso herirlo, a pesar de que quiso desacreditar lo que había sido su vida como un cristiano, hizo que resistiera. ¿Qué fue lo que hizo que resistiera? La palabra de Dios, porque era la espada, simbolizaba la espada que tenía, y con esa espada fue la que pudo luchar contra Apolión. Y con esa espada hizo que resistiera delante de Apolión, y Apolión, ¿qué hizo? Huyó delante de él. Qué bueno que fuera siempre así, que huyera el maligno delante de nosotros por la permanencia de nuestra fe. Pero, si no echamos mano de la espada del Espíritu, que es la palabra, no podremos contra las acusaciones de Satanás. Porque esa es la espada, ese es el arma que nosotros tenemos, como dice Efesios 6:17, y como dice San Juan 15:5, dice que permanezcamos en él. Dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, este lleva mucho fruto, porque alejados de mí nada podéis hacer. Esa es la permanencia. Eso es lo que nos va a hacer resistir delante de las acusaciones del enemigo. La confianza que tenemos en Cristo, que Cristo ya lo ha derrotado, que Cristo ha muerto y resucitado y está a la diestra, que no se nos olvide eso, y que está abogando todos los días. Y ya para terminar, recapitulemos de nuevo. ¿Quién podrá llevarnos ante la corte de Dios, ante el tribunal eterno? ¿Quién podrá llevar ante el juez una acusación que pueda llevarnos a la condenación? Como ya lo hemos dicho y como dice Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Que no se nos olvide eso, porque eso depende también la fe que tengamos, de eso depende nuestra esperanza y la convicción con la que andemos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que han sido lavados con su sangre preciosa. Ninguna condenación hay para los que han creído que la cruz es el medio por el cual Cristo nos salva. Ninguna condenación hay para los que creen que Cristo ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Ninguna condenación hay para los que creen que Cristo es el que aboga e intercede todos los días por nosotros. ¿Por qué? La respuesta es simple. Como les decía, Jesucristo es el que justifica. ¿Y cómo justifica? Ustedes ya lo saben, haciéndose hombre, viviendo justamente como un hombre y muriendo en la cruz a causa del pecado, pagando con justicia nuestra injusticia. Nosotros somos el problema, Cristo es la solución. Y la gente no ha entendido eso. La gente busca soluciones en otros lados, menos donde está. Muriendo en la cruz a causa del pecado, pagando con justicia nuestra injusticia delante del Padre, experimentando el abandono y el infierno, resucitando de entre los muertos, ascendió al cielo de esta manera está sentado en el trono celestial, a la diestra del poder, como un soberano, como un rey. ¿Y qué dice Hebreos 10:12? Busquemos rápidamente Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué hace allí? Como un rey, dice que está abogando por nosotros en el cielo, intercediendo por los suyos. Eso dice Primera de Juan 2:1. Vamos a Primera de Juan 2:1 rápidamente. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, porque con su justicia nos ha justificado. Somos justificados. Él quitó la condenación por medio de la justificación. De nuevo, Él quitó la condenación por medio de la justificación. Esa condenación que era en contra nuestra se volvió justificación
porque Cristo pagó por nuestros pecados y Cristo nos reemplazó en la cruz. Por eso ya no hay condenación, porque existe la justificación de Cristo. Y esto dio lugar a la salvación, y la salvación es Cristo, como dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él, el que ha hecho toda la obra, porque Él la ha adquirido. Y Dios, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, ha decidido otorgarla a sus hijos. No hay nada ni nadie que pueda quitar la salvación de las manos de sus escogidos, pues nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Recordemos, no lo olvidemos, mis hermanos, el acusador es una criatura, pero el que justifica, aboga y juzga es el Creador. Y por último, mis hermanos, alguien está delante del Padre diciendo, culpable. Pero ¿quieren que les diga algo? Hay uno mayor que este, con voz de trompeta, como cordero inmolado, y con voz de trueno, dice con su voz, inocente, inocente, inocente. Amén. Vamos a orar.